gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Que sabemos que tú estás obrando, mi Dios. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Hoy abrimos nuestras puertas, Señor. Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, sea penetrando, Señor, hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Que me cambie, que me transforme, que sea efectiva y viva en mi vida, Señor. La pongo delante tuyo, Señor, en esta mañana. En tu nombre, mi amado Jesús. Puede sentarse y vamos a ir a Juan 3. Esta palabra yo le he titulado Un encuentro con el Maestro. ¿Esto lo tiene mi hermano? Y dice 3:1. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación,
que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Un encuentro con el maestro. Bueno, esta semana tuvimos un encuentro especial con algunos alumnos y líderes de la congregación que van a entrar a las escuelas de formación seca. ¿Sí? Una escuela de formación es donde usted aprende más de la palabra. ¿Sí? Ellos se veían alegres, se veían con expectativas, se veían contentos, algunos como que con incertidumbre, con dudas de su conocimiento. Algunos venían como que, ¿será que pasé el test? Que les hicimos un test previo a que entraran a la escuela. Y en ese movimiento, en ese mover, me recordó esta palabra del Señor, que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿sí? Y hoy hablaremos de este personaje. Este personaje Nicodemo me agrada, me cae muy bien, porque era una persona reconocida en el pueblo de Israel. Era una persona que tenía entendimiento, que conocía la palabra, y no solamente la conocía, sino que también la enseñaba, ¿sí? Era uno de los principales, dice la palabra, principales de Israel, o sea, era una persona muy importante. Todos los israelitas tenían como un respeto para esta persona, que era maestro de la ley, y además de ser maestro también era una persona adinerada, tenía mucho dinero y era reconocido, ¿sí? Más o menos como en estos tiempos un político que tiene dinero, que tiene las posibilidades y que es estudioso, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Pero esta persona, a pesar de tener estas características, no se limitó y fue a tener un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús. Quería verlo, quería saber, quería entender si este Jesús del cual todos hablaban en esa época era el Jesús, era el Mesías, era el Jesús que Dios había enviado a la tierra para salvar al pueblo de Israel. Entonces Nicodemo tenía curiosidad. A pesar de todas sus características, no era una persona egocéntrica, era una persona humilde, y se acercó con humildad y con mansedumbre ante Jesús, buscando respuestas. Yo creo que durante ese tiempo, cuando llegó Jesús a ese lugar y empezó a hacer milagros, él en su corazón empezó a sentir algo que decía: ¿cómo así? No entiendo, ¿sí? Y era lo que muchos de los que vinieron aquí a las escuelas de formación se preguntaban y decían, yo podría, un testimonio de un hermano que no está, pero eso no lo nombro, y decía: yo pensaba que sabía muchas cosas, yo pensaba que era entendido, yo había leído, yo conocía muchas cosas, pero no entendía bien cómo era el proceso para llegar a la escuela. O sea, él sabía, pero no sabía, ¿sí? Lo mismo le pasaba a Nicodemo. Nicodemo tenía un conocimiento de la ley, de todo lo que Dios había dejado a Moisés, a los profetas, pero no tenía el conocimiento completo, no tenía la revelación completa. Para nosotros en esta época es mucho más fácil, porque nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Nosotros ya sabemos quién es Jesús, nosotros
hemos escuchado a Jesús, alguien nos ha hablado. Digamos, si una persona nueva viene acá el día de hoy, de todas maneras él ya sabe quién es Jesús, así sea por la Iglesia Católica, o por películas, o por comerciales, o por cualquier lugar, uno ya sabe quién es Jesús. Pero en esa época Nicodemo no tenía ningún conocimiento, él solo sabía que iba a llegar un Mesías, alguien prometido, alguien que iba a liberar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no sabía cómo era que lo iba a liberar o de qué lo iba a liberar, ¿sí? Entonces Nicodemo tuvo la humildad, no sé cómo se dice, ¿la qué? La curiosidad también, y se acercó a Jesús. Nicodemo, ya dijimos que era rico, fariseo, era miembro del Sanedrín, y era un personaje que, aunque no era muy activo, no aparece muy activo en la Biblia, aparece 3 veces solamente en el libro de Juan. En Juan 3, 1 al 21, ahí donde leímos, en Juan 7, del 50 al 51, y en Juan 19, del 38 al 42. En esas partes aparece Nicodemo y habla sobre un hombre que tenía unas personas a cargo, pero que tenía el conocimiento de que posiblemente Jesús era el Mesías. Y en esos versículos que cito, aparece defendiéndolo, diciéndole a los demás judíos: luego nuestro pueblo juzga a un hombre sin pasarlo por algún juicio. Y en el último versículo donde aparece, es donde Nicodemo con José de Arimatea van y bajan a Jesús, al cuerpo de Jesús, de la cruz, y lo envuelven en un manto y lo meten en la tumba, ¿no? Entonces es un personaje que en la Biblia pues tiene pues poca relevancia, pero sí aparece varias veces, ¿sí? Él quería conocer la verdad. Había una curiosidad de Nicodemo. Y en el verso 2, en el versículo 2, vemos que Nicodemo reconoce a Jesús como enviado de Dios. Dice, este vino de noche. Bueno, ahí hay otra característica. Y es que Nicodemo, a pesar de que se acerca a Jesús, lo hace de noche. Y esto no era muy habitual en esa época, porque en esa época no hay luz en la calle como en esta época, sino las calles eran muy oscuras, ¿sí? Para que un hombre saliera de noche a ver a otro, era primero que era muy importante el motivo que lo hacía ir hacia la persona, y segundo, que quería que nadie lo viera, ¿sí? O sea, que pasara desapercibido, ¿sí? A pesar de que Nicodemo fue humilde y se acercó a Jesús, también había cierto como que temor de que lo juzgaran a él, ¿cierto? A veces nos pasa a nosotros. Somos nuevos en el Evangelio y llegamos a una empresa y somos los cristianos 007. Nadie sabe que usted es cristiano, pero usted está ahí y mira el comportamiento de los demás y lo juzga, pero nadie sabe que usted es cristiano. Solo hasta que el Señor lo empieza a revelar, ¿cierto? Señor, tarde que temprano va a mostrarle al mundo que usted es cristiano, porque usted tiene comportamientos y actitudes diferentes. Y siempre que el mundo ve cosas diferentes, va a decir: venga, pero usted es como raro. Le van a decir, ¿cierto? Sí pasa, a mí también me pasa. ¿Usted por qué no toma? ¿Usted por qué no sale a salir con nosotros, a bailar con nosotros? Así le va a hacer el mundo, ¿cierto? Pero usted tiene que mantenerse firme, ¿sí? Y esa firmeza lo va a llevar a testificar de Jesús, ¿sí? Usted tiene que mantenerse en el Señor. Hay 2 opciones: o que se lo arrastre al mundo, o que usted se mantenga firme en el Señor. Nicodemo era una persona que pues tenía sus dudas,
y se acercó a Jesús de noche, pero reconoció que Jesús era Dios. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Entonces como que le echa como lo adula, ¿sí? ¿Cómo es que dice? Le echa flores. No lo idolatra, no está todo idolatra, pero sí le echa algunas flores. ¿Quién sabe si en convicción real que él pensaba que Jesús era un maestro de Dios o para iniciar una conversación, ¿cierto? Porque a veces uno no puede entrar tan duro con una persona, sino que toca echarle un poquito de flores. No, yo sé que usted es una persona conocedora del Evangelio, y allá entran, pero Jesús es más astuto y se adelanta, no lo dejan ni pensar, no le dejan ni hacer ni pregunta. Y Jesús le dice en el versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¡Pum! Le suelta una bomba, porque en esa época nadie conocía que era nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Si en esa época nos cuesta entender el nuevo nacimiento, imagínense en esa época cuando nunca habían hablado de nacer de nuevo, ¿sí? Eso era una bomba. Y Jesús le estaba revelando a Nicodemo, maestro de la palabra del Señor, le estaba revelando el plan de Dios. No tardó nada, ¿sí? Capítulo 3 de Juan, y ya le está revelando, ¿sí? Qué bonito, ¿no? Así nos gusta que fueran, así me gustaría que fuera un maestro, ¿no? Que nos diga a dónde vamos, ¿sí? ¿Cuál es la dirección, cierto? Jesús le estaba spoileando el plan de salvación a Nicodemo, o sea, se lo estaba adelantando. Nicodemo obviamente como no entendía, pero hay dos cosas espectaculares, dos palabras claves en este versículo 3 de Juan 3. Nuevo nacimiento y reino de Dios. Diga conmigo: nuevo nacimiento y reino de Dios. Todos más o menos entendemos que es el nuevo nacimiento, pero no sabemos cómo definirlo, ¿sí? A mí, si yo al hacer esta palabra, el Señor me diga: bueno, defíname nuevo nacimiento. Y yo, bueno, es como nacer de nuevo, ¿sí? ¿Cómo? Y reino de Dios, ¿sí? Es un poco complejo, y más para un nuevo, una persona que está en el mundo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo escuchaba solo música metal y nada del evangelio, no conocía nada. Y cuando me hablaban de estas cosas, yo no entendía. Pero el Señor, a medida de que yo iba teniendo una relación con Él, iba dándome palabra y ablandando mi corazón. Bueno, el nuevo nacimiento es el acto de transformación generado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando en un acto de voluntario de fe reconoce su pecado y empieza una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces el nuevo nacimiento es un acto voluntario de fe en el cual yo reconozco que soy pecador y que necesito ser una nueva persona en las manos de Dios. ¿Listo? ¿Ya la tienen? ¿Ya la pueden definir? Y el reino de Dios se refiere a un reinado de Dios sobre la vida de todo creyente y sobre todas las cosas. Él tiene gobierno y el dominio sobre todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? El reino de Dios está en nosotros, ¿sí? Ahí está el reino de Dios.
Muchos creen que el reino de Dios es un momento en el cual todo va a caer aquí a la tierra y vamos a ver la gloria de Dios. No, o sí, pero más adelante, ¿sí? O sea, va a ser difícil, ¿sí?, de explicar. Pero usted ya hace parte del reino de Dios, ¿sí? Y eso es lo que a veces el creyente, nosotros como creyentes, no ejercitamos, no vivimos, ¿sí? Porque si yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque he nacido de nuevo, tengo que dejar atrás algunos pecados que estoy cometiendo. Y si el reino de Dios habita en mí, tengo que tener algunas actitudes en mi sociedad, las cuales demuestren que yo soy parte de este reino de Dios. Amén. Amén. Pero como cristianos se nos olvida, primero, que hemos nacido de nuevo, y segundo, que estamos en el reino de Dios. Usted es el representante, mi hermano, de Dios aquí en la tierra. Usted es como, usted se ha visto los países que envían un embajador a otras tierras. Somos embajadores, dice la palabra, creo que Pedro, primera de Pedro. Somos embajadores de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Pero a veces no lo parecemos, a veces no lo demostramos, y a veces los de afuera se comportan mejor que nosotros. Continuamos. Jesús habló de estas dos palabras, ¿cierto? Nicodemo hace evidente su ignorancia sobre el tema y realiza un par de preguntas que parecen un poco desafortunadas y un poco risibles. Dice, ¿cómo pues usted me va a decir que un hombre, aun siendo viejo, puede volver a su madre y volver a nacer? Entonces Jesús, que es el maestro de maestros, respondió, de cierto, cuando dicen de cierto en la Biblia, o en el pueblo hebreo, cuando se repiten las cosas doble vez, es porque es un llamado de atención, ¿sí? Cuando o quieren afirmar algo. Por ejemplo, shalom, shalom. Shalom es paz con ustedes. Pero shalom, shalom es que haya mucha sobreabundante paz entre su pueblo, ¿sí? Jesús dice, de cierto, o sea, preste mucha atención, ¿sí? Le digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Sí? A veces nosotros buscamos respuestas en nuestra propia carne, pero nosotros, para el crecimiento espiritual, tenemos que buscar respuestas en el espíritu, no en nuestra misma carne, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso, durante estos, creo que casi 20 o un mes, días, hemos estado hablando del despertar espiritual, ¿cierto? Hace 8 días, pues, con mi esposita le habló un tema especial por el tema de las madres, pero hace 15 días hablábamos, y hace 20 días hablábamos del despertar espiritual, ¿sí? Y esa actitud que tuvieron los hermanos de venir a hacer las escuelas, de hacer el test, de dedicarle un tiempo al Señor, me demuestra un despertar espiritual. Hay un niño que a mí me asombra, que se llama Ángel. Menos mal no está aquí porque lo inflamos. Pero él está deseoso por hacer las escuelas, pero que es muy niño. Y nosotros le decimos, papi, es que chévere que tú quieras, y a mí me gustaría de todo corazón que él estuviera haciendo las escuelas, porque eso demuestra un interés, un despertar, un fuego que hay en él, a pesar de que a veces es casposo,
A mí me gustan así, violentas posibles. Antes no me gustan, pero ahora sí me gustan. Y ese fuego que tiene él me gustaría, pero él tiene que estar con los de su edad, porque a veces saltamos los pasos, saltamos los procesos y ya cuando están grandes ya no hay nada que darles. Ellos no tienen nada que recibir y se van para el mundo porque el mundo les ofrece muchas cosas que no han vivido. Entonces, mejor esperar que haga su proceso con los niños. De pronto vamos a habilitar algo especial, una escuela especial para niños, en la cual ellos se sientan un poquito más, pero por amor a mí, porque él tiene ese fuego, esa pasión. Y así me gustaría que fueran muchos de la iglesia, pero a veces nos limitamos, nos limitan nuestra edad, nos limitan nuestras circunstancias, nos limitan nuestros trabajos, nuestra familia inclusive, nos limitan. ¿Sí? Es necesario orar, es necesario buscar al Señor para que todas esas cosas que nos limiten no sean piedra de tropiezo para aprender del Señor, para crecer espiritualmente, ¿sí? Para crecer. Eso es lo que quiere el Señor, que crezcamos. ¿Listo? Entonces, en esta segunda palabra que dice el Señor Jesús, hay otras dos palabras muy interesantes. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Eso ya era lo no te cambió, mi hermano. Dice nacimiento en agua y nacimiento en espíritu. El nacimiento en agua en esa época pues ya lo conocían porque Juan el Bautista lo estaba realizando, lo estaba ejecutando, ¿sí? Él vino a hacer bautismo en agua para que todos se arrepintieran, anunciando la llegada del reino de Dios aquí en la tierra. Él era el que tenía que abrir camino, ¿cierto? Pero el nacimiento en espíritu otra vez nos enreda, nos confronta, nos vuela la cabeza. Y en esa época mucho peor, ¿no? Dice, el nacimiento del agua es una señal externa de nuestro cambio interno. Es un testimonio y una confesión pública de nuestra fe y nuestra nueva vida, bueno, de nuestra fe y nuestra nueva vida. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en el bautismo, ¿sí? Recuerden que la palabra bautismo quiere decir enterrar. Entonces, ¿qué hacía Juan el Bautista y todas las personas que bautizan? Es enterrar a la persona bajo el agua para que pueda salir como una nueva criatura. Ojo, porque aquí hay muchos cristianos que resbalan, y a mí me pasa así. Y es que creemos que ya con el bautismo yo salgo santo, ya no peco, y ya soy nueva criatura y vuelo como las aves del cielo. No, mi hermano, el bautismo no le quita el pecado que ustedes, pero sí es una evidencia y es un testimonio de que usted quiere seguir a Cristo. Es algo real y verdadero, y con ese testimonio empieza el proceso en el Señor. ¿Sí? Primero confesando sus pecados. Bueno, ahorita les digo, con el arrepentimiento, ahorita más adelante. Pero el bautismo es algo fundamental, algo importante, es básico para todo cristiano. No puede haber un cristiano de 20, 30 años siendo cristiano sin haberse bautizado, mi hermano. Importante para todos nosotros. Usted sigue siendo la misma persona, pecador y todo, pero ya ha sido testificado, ¿sí? Ya al público, a la iglesia le dice: yo quiero seguir a Cristo. Esa es una señal, ¿sí? Y otra cosa, bueno, el pecado no salva tampoco, porque algunos quieren, no, ya el pecado. El bautismo no salva. El bautismo no salva, porque muchas personas creen que se bautizaron y ya son salvos, ¿no? Es un proceso. La salvación es un don de Dios en el cual
el que cree en Jesús de todo corazón, que lo confiesa con su boca, ¿sí? Es creer. Nos identificamos con Cristo en su muerte, ¿no? Y la otra palabra que debemos definir es el nacimiento en el Espíritu. Y este también es un poco complejo, ¿cierto? Porque el nacimiento en el Espíritu o el bautismo en el Espíritu es sumergirnos dentro de la dimensión del Espíritu Santo con el propósito de testificar de Cristo y servirle de manera eficaz y eficiente. Es algo que lo hace el Señor. Yo se lo puedo describir de la forma en que yo lo viví, pero para usted puede ser completamente diferente, ¿sí? Jesús compara el nuevo nacimiento con el vientre, que no sabemos ni de dónde viene y no sabemos para dónde va. Y usted lo escucha, usted lo puede escuchar, es audible, es palpable porque usted siente el viento, pero no lo ve, no sabe dónde está. Así es el nuevo nacimiento. Puede pasar en un segundo, el nuevo nacimiento no, sino el bautismo en el Espíritu. Puede ser en un segundo. Lo puede usted arrastrar, lo puede llevar a hacer cosas inimaginables. Y después ya no está. Y usted lo anhela, lo persigue, pero cuando Él quiera va a venir, ¿cierto? Entonces es algo maravilloso, inexplicable, que el Señor Jesús nos está explicando. Nuestra vida debe renacer, pero la única forma para hacerlo es en Cristo Jesús, por el medio del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que obra en ese momento. Nicodemo se asombra de esta nueva doctrina. Él, a pesar de ser un maestro de la ley de Dios, no conoce este nuevo nacimiento. Y pregunta a Jesús, ¿cómo es posible esto? Esto es una charla doctrinal profunda, ¿sí? De lo que ocurre en un instante, y si uno quiere ahondar, uno puede encontrar muchas cosas, ¿sí? Pero el día de hoy yo lo traje a ustedes para explicarles de la importancia del despertar en el Espíritu, de la importancia de que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas, de que el Señor sea quitando ese velo que tenemos, ¿sí? Porque somos carne, y a veces nos dejamos guiar por la carne. Mas el que está en el Espíritu, está en la lectura bíblica, está en la búsqueda del Señor, está en la oración, está metido con Dios, empieza a entender las cosas espirituales. Y dice el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió de él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo él conocía lo que el Padre iba a construir, lo que el Padre iba a hacer, lo que a partir de ese momento de la muerte y crucifixión de Cristo, el Señor le regaló a la iglesia y le regaló a la humanidad, porque más adelante vemos cómo el Señor lo que busca es sacar a las personas de la oscuridad en la que están a la luz. Y es que el día de hoy debemos tomar una decisión. ¿Hay nuevos el día de hoy acá? No hay nuevos. Entonces el Señor le está hablando al pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Jesús le explica a Nicodemo el plan de Dios y le hace una revelación especial. Y compara el sacrificio de Jesús con la serpiente en el desierto. Si usted quiere saber el tema de la serpiente en el desierto, lo invito a que venga a las escuelas de formación integral para aprender. O si no, lea el libro creo que está en Números. ¿En Números o en Números está? Ahí también nos habla
de cuál es la revelación. Y esta parte es la que nos compete a nosotros. El que cree, mire, el Señor dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino al mundo para salvar, no para condenar. ¿Sí? Está el versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. eso, si pega, duro, mis hermanos. El que se lo sabe lo dice duro, con convicción. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar al mundo. Pero el hombre le agrada mucho más la oscuridad que la luz, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar, mis hermanos. ¿Cuánto a usted le agrada la luz? ¿Cuánto está dispuesto a dejar por acercarse a la luz? ¿Cuánto está dispuesto a hacer para acercarse a la luz? Esa debe ser nuestra reflexión todos los días que nos levantamos, mis hermanos. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Yo le decía esta mañana a mis hermanos que hacemos un buen servicio, que somos unas personas buenas. Yo soy bueno, pero dice el Señor, nadie es bueno. Nadie es bueno, solo el Padre. Nadie es bueno. Porque yo me he dado cuenta, y en estos meses que he estado en la iglesia, me he dado cuenta que cualquier dificultad, cualquier obstáculo no frena para seguir haciendo las cosas bien. Que llovió, llovió, no puedo ir a la iglesia. No, llovió, mi hermano, llovió, no pasa nada, no se va a derretir, mi hermano, no se va a derretir. No, que tengo mis hijos, no, muy cansones. Ya les hemos dado, no quiero ser redundante, pero ya les hemos dado el testimonio de los siervos que llegan a una iglesia a las 6 de la mañana con sus dos chinitas, sin carro, en bicicleta, desde Suacha, no acá, con las dos niñas. Se les enferman, con virus, con no sé qué, pero llegan. No hay excusa, solo con esas dos personas no hay excusa. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer para ir a la luz? Dice Jesús en el 9, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. El acercarse a la luz nos empieza a exigir cosas y a dejar cosas, ¿cierto? Porque la luz hace evidente lo que soy, mis obras. Y si la luz es Cristo y yo me acerco a Cristo, en Cristo Él nos va a hacer pasar vergüenzas. Porque tengo cosas malas y hay cosas con las cuales no puedo. Mi orgullo, me duele el orgullo, por eso no hago tal cosa, por eso no obedezco, por eso es que no me gusta que me digan las cosas, porque yo tenía una posición y ahora no la tengo. O la mentira, la persona que miente,
La luz lo hace evidente. La persona que es quejambrosa, eso le tienen un nombre especial. Hipocondriaco, creo que es. Sí, cierto. Que se siente enfermo, no se enferma, que se siente enfermo en todo momento. Le duele todo. Y cuando usted se acerca a Jesús, ay, se hace evidente de que es hipocondriaco. Nosotros teníamos un discípulo que en la cara, uy, no me duele la cabeza, uy, no me duele la espalda, uy, no, pero ¿qué? Todo momento, y él se puso a meditar y dijo, sí, yo soy como hipocondriaco. Siempre le dolía algo, pero era de pronto el psicológico, ¿sí? Y que a la final no tenía nada, pero le dolía. Entonces, todas esas cosas malas que hay en nuestras vidas van a empezar a ser evidentes. Y ustedes van a empezar a sentir, no ustedes, de pronto el que se quiera acercar a Jesús, que no se haya acercado, no ustedes, va a empezar a vivir cosas tremendas, que a veces no le gusta cómo le habla al pastor, o no le gusta cómo le habla al pastor, o no, mi hermano, es que yo siempre lo he hecho así, y punto, ¿no? A veces Dios cambia todo, da un vuelco completo, y a veces lo hace solo por una persona, ni siquiera es por toda la iglesia. Por esa persona cambia todo, pinta las paredes, pinta y todo. ¿Sí? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para acercarnos a la luz? ¿Hasta dónde su servicio, su vivir en Cristo, usted como representante de Dios en la tierra, tiene un nivel excelente? Evalúese eso. Yo me evalúo, y más haciendo esta palabra me evalúo, bueno, yo verdaderamente en qué fallo. Y sí, no les voy a revelar en qué fallo. No, pero hace mucho tiempo yo tenía muchos problemas con la oración. A mí me costaba orar cuando era líder. Y me costaba, y me costaba, y me costaba, y yo no sabía. Y yo le decía, y yo podía leer la Biblia. Yo la leía, pero no es lo mismo. Cuando usted lee la Biblia sin oración, es como comerse un calado. Usted con harta sed se come un calado así seco, seca la boca y pasársela así, más o menos. Entrar duro, puede entrar, pero no le agrada a usted. Dice que la palabra es miel, debe ser como miel. Pero si usted tiene oración, es mucho más. La oración es como esa agüita que se jugó así de naranja para bajarse el calor. ¿Sí? Pero si usted la lee así, es muy ladrilluda. ¿Sí? Entonces, la oración era un proceso en el cual yo le decía al Señor que me ayudara. ¿Sí? Y aún todavía me resulta difícil, pero ya lo hago, como les decía antes, voluntariamente, ¿sí? Sin necesidad de que me enchuste, sin necesidad de que me jure, que me digan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender a manejar. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando para agradarle al Señor? ¿Sí? A veces nos suceden cosas, es solamente porque el Señor quiere formarnos y quiere llevarnos a otro nivel mejor. ¿Sí? Eso es el despertar en el Espíritu. En la retroalimentación que tuvimos en las escuelas de formación, hubo una pregunta que me asombró, que como pueblo de Dios no tuviéramos una claridad en ella. Una de muchas, ¿no? Pero la que más de pronto me generó duda fue que todavía no tenemos claro a qué se refiere el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nosotros sabemos que es arrepentirse, ¿sí? Pero no lo podemos definir claramente, ¿sí? Entonces, quiero decirlo el día de hoy para que usted, además de conocerlo, lo haga.
¿sí? Lo ejecutemos, porque la Biblia es para vivirla. Y si lo puede hacer esta semana, mucho mejor. Porque hay arrepentimientos que podemos hacer rápidamente, pero hay otros que nos cuestan y que el Señor a veces decide que pasemos por un proceso. Como les contaba, yo tenía dificultades en la oración, pero algo que me ayudó mucho fue el tema del ayuno. Y es que cuando usted ayuna, obligatoriamente tiene que orar, porque si no, está pensando en qué comer. Y hubo una salida, un pastor nos invitó a un ayuno de 5 días. Tengo planeado invitar a ese pastor dentro de 8 días, así. Si puede venir, nos da una palabra de bendición y que ustedes también sean edificados en muchas áreas, si pueden, ¿no? Y nos invitó a ese ayuno y él nos comentaba que hacía ayunos de 20, 25 días. Yo como le creo, hasta que lo vi haciendo un ayuno de 10 días. Y yo fui a los 2 últimos días de esos 10 días, fuimos con mi esposita a los 2 últimos. Y esos ver muertos vivientes. ¿Ustedes estos hombres? Mis hermanos, sin mentirles. Y llegábamos para reforzar el ayuno, para darles vida, ¿sí? Porque uno después de 8 días en ayuno, sin pan, sin comer nada, solo agua, ¿sabe qué hace el organismo? Empieza a cogerle fastidio al agua. Y usted toma agua y la vomita, porque el organismo le dice: quiero comer, no quiero agua, no quiero más agua, quiero comer. Y esos hermanos eran fuertes, aunque yo los veía débiles, con estos ojos que se dan de comer la tierra. Yo los veía débiles, mis hermanos estaban, sin mentirles, postrados, acostados totalmente. Algunos, otros están en una silla mirando para el cielo. Pero el Señor, cuando habían unos más fuertes que otros, ¿no? No todos estaban mal, pero algunos, y llegaba y usaba a algunos se ponen mal los 2 primeros días, los 3 primeros, y otros se ponen mal los últimos. Entonces los que estaban mal los primeros días eran fortalecidos por los que estaban bien, y los que estaban ya al final mal en los últimos días, los de los primeros días ya cogían aliento y decían: bueno, vamos a adorar al Señor, y ponían una canción, y cuando sonaba la canción, la alabanza, todos danzaban, todos saltaban, todos gritaban y eran fortalecidos por la presencia del Señor. Eso me asombró, y eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Que somos sustentados por el Espíritu, no por la carne, no por la papita diaria, no por el mundo, no por el gobierno, sino por el Espíritu. Entonces hicimos un ayuno de 5 días. Yo pensé que no iba a poder. Me dio la pálida el segundo día. Ya temblaba mi cuerpo. Y olía a kilómetros Maespira, que me encanta. Y lo olfateaba y yo decía: ¿pero por qué? Y hablaba con mi esposa, porque mi esposa estaba en la casa. No, estoy aquí haciendo la comida y es no sé qué. Pero cuando sonaban las alabanzas, ya uno cogía fuerza, uno se fortalecía. Por la noche teníamos sueños, teníamos visiones. El Señor nos despertaba a las 2, 3 de la mañana y orábamos. Era algo muy bonito, es algo muy bonito que de pronto yo les puedo decir, ustedes se pueden imaginar, pero es mejor vivir, ¿sí? El que lo vive es el que lo goza. Y usted le puede decir a la carne que no es la que gobierna su vida, ni el pecado. Anoche me preguntaba un hermano: ¿pero cómo puedo hacer para mantenerme en la relación con el Señor constantemente, orando, ayunando? Porque hay cosas
Dice la palabra del Señor, hay espíritus que no vencen solo con oración, que no salen solo con oración, sino con oración y ayuno. Entonces por eso es importante ayuno. Y estamos motivando aquí a la iglesia a ayunar. Estamos haciendo los ayunos mediodía. Este sábado que pasó hubo muy poquitas personas, los extrañamos, a los que siempre están ahí. La hermana Silvina la extrañamos, que ella siempre está ahí firme. El hermano Honorio, ellos los extrañamos mucho porque son fortaleza, ellos nos animan al ver a esas personas adultas orando, ayunando, lo inspira uno. Igual que con Ángel, al ver los pequeñitos con esa sed y los grandes con esa voluntad, uno de joven, no se siente avergonzado, ¿no le da pena, chicos? No se siente avergonzado. Entonces es necesario que empecemos. Bueno, yo les iba a definir algo, digo que me voy por la verdad. El arrepentimiento. El arrepentimiento son 4 pasos básicos. Primero, sentir un profundo dolor del pecado que usted ha cometido o está cometiendo. Si a usted no le duele, mi hermano, usted dice, no es pecado. No, sí es pecado, pero el Espíritu no le está acompañando mucho, ¿no? Déjeme decirlo. Si a usted no le duele lo que está haciendo, sabe que está mal, es porque debe tener ahí algún chuki. Profundo dolor por haber pecado y por haber ofendido a Dios. 2. Cuando siento arrepentimiento, tengo que confesar mi pecado. Tengo que hablárselo a alguien. Tengo que decírselo a alguien. O si no a alguien, al Señor por lo menos. Pero usted sea muy maduro, ¿a quién se lo va a decir, no? Porque se lo dice a la hermana que está luchando con el pecado de chisme. Grave, se lo va a enterar toda la congregación, no va a saber. Usted tiene que coger un líder, alguien ya formado, y decirle, no, mi pastor, mi líder, yo estoy luchando con eso. A mí me tocó confesar pecados con uno de mis líderes de jóvenes. Yo trabajo en el equipo de jóvenes y mi líder de jóvenes nos invitó hoy es pastor esa persona, nos invitó a un ayuno, me invitó, él estaba haciendo un ayuno de 40 días, pero con juguito, y me invitó y fuimos y ahí me tocó confesar, decir, no quiero ser anatema para el equipo, y él se burlaba y decía, no, tranquilo. Y también con otro líder de jóvenes también me tocó. Pero si usted no lo confiesa, el pecado está encerrado con usted. No lo va a dejar ser libre. Si es de algo de infidelidad, por favor, no se lo vaya a contar a su esposa. No haga esa brutalidad. Primero, sea sabio, ore al Señor, confiéselo al Señor, y el Señor le direccionará a quien le puede confesar. Porque hemos visto matrimonios así que se acaban. Y listo, usted lo confesó, pero podríamos haber hecho algo mucho más profundo, ¿no? Apartarme del pecado. Listo, usted lo confiesa, ahora tiene que apartarse. Eso puede ser muy fácil, ¿sí? Para algunos, pero muy difícil para otros. Porque la costumbre en el pecado, estar ejercitando el pecado, me vuelve más débil en fortalecer mi espíritu. Y hasta que mi espíritu no esté fuerte, el pecado no sale. Entonces es un proceso, es algo, pero para algunos pues lo puede dejar de uno. ¿Sí? Entonces es un proceso. Y no volverlo a cometer. Y en esto es clave, porque cuando usted vuelve a caer es mucho más difícil volverse a levantar. Por eso hay que tener ese temor del Señor de volver a caer. Usted debe temer al Señor
para no volver a caer. Y estar ejercitándose, estar sirviendo en la iglesia es un ejercicio muy bueno, porque los líderes de la iglesia le van a poner tareitas. Bueno, hoy vamos a leer no sé qué, hoy vamos a estar haciendo no sé qué, hoy vamos a... Y a usted eso le va a ejercitar su espíritu y lo va a llevar a estar mejor, no sé, de una forma mejor en el servicio íntegro. Y ahí es cuando usted sabe que ha dejado el pecado y que está haciendo la voluntad de Dios. Y es muy bonito. Esto aplica para todos los pecados, ¿no? Tanto para la persona que lucha con la pornografía, la persona que lucha con el chisme, la persona que lucha con el tema del homosexualismo, la persona que lucha con robar, con mentir. Es para todos, porque todos los pecados son iguales ante los ojos del Señor. Amén. Entonces, empecemos a practicarlo, empecemos a dar estos pasos de arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso para poder confesar que usted es cristiano, para poder testificar, para poder bautizarse. Usted primero tiene que arrepentirse de sus pecados. Eso pasa. Y después, si se bautiza. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle las gracias al Señor por su palabra, que es un tesoro que el mundo no puede tener y que estamos obligados a brindárselo al mundo. Y ahí dentro de sí mismo, con voz audible, usted empiece a confesarle esas cosas o esas situaciones difíciles de su vida. Y al Señor, te doy gracias, mi Dios, por esta mañana, por este día, Señor, en que tú, Señor, nos has enseñado más de ti. Ayúdanos a fortalecernos espiritualmente, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción firme de poder servirte, mi Dios. Y el día de hoy me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor, de todo lo malo que hay en mi corazón. Ayúdame a seguirte, ayúdame a buscarte, ayúdame a ser una persona íntegra delante tuyo, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Anhelo de tu presencia, Señor. Anhelo más de tu Espíritu, mi Dios, Señor. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en mí. Ayúdame, mi Dios, cada mañana, Señor, en mi vida diaria, Señor, a estar más conectados contigo, mi Dios. A que tu presencia sea real, mi Dios, en mi vida. A que seas tú dirigiendo mis pasos, Señor. Háblele ahí a usted, Señor. Yo no puedo hablar por usted, mi hermano. Señor, muévete, mi Dios. Muévete constantemente en esta comunidad. Espíritu de Dios, deseamos un avivamiento, Señor. Deseamos que el espíritu de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, sea despertado, sea avivado, Señor. Tenga sed de ti, Señor. Tenga hambre de ti, Señor. Quiera honrarte, Señor. Quiera desearte, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Te deseamos, mi Dios. Te necesitamos, Señor. Obra, mi Dios. Obra en nuestras vidas, Señor. Anhelamos de tu presencia, mi Dios. Muévete, Espíritu Santo, en nuestras vidas, Señor. Muévete, Señor.
Muévete, queremos más de ti, Señor. Avívanos, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque has sido bueno. Has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno en esta comunidad, Señor. Todos los días, Señor, vemos tu bondad, mi Dios, en nuestras vidas. Vemos que tú haces cosas maravillosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Escucha esta canción, mi hermano.